Buenas tardes, hermanos, bendiciones, ¿cómo han estado? Bendito es el nombre del Señor. Acá estamos para hacer el estudio bíblico correspondiente a esta semana en que nos encontramos, y hoy vamos a estar hablando acerca de la apologética cristiana. Vamos a dar una serie de estudios bíblicos acerca de esto. Ahora, ¿por qué es importante defender lo que hemos creído y cómo podemos hacerlo? Es una de las temáticas en cuestión, y nos apoyaremos hoy para comenzar en el texto de Primera de Pedro capítulo 3 versículos 14 y 15, y les leo: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios mío amado, por este estudio bíblico. Te damos gracias por cada oportunidad que nos das de aprender acerca de tu palabra. Bendito Dios, danos sabiduría para entender. Señor, inunda nuestras vidas y nuestros corazones. Ponemos a cada hermano que nos escucha en tus manos, bendito Dios. Los ponemos ahí a toda su familia, y te pedimos, Dios mío santo, que tu sabiduría nos acompañe en este trayecto. En el nombre de Cristo Jesús, honra y gloria te damos a ti, solo a ti, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, este día, como les dije anteriormente, comenzamos una nueva serie de estudios bíblicos denominada Apologética Cristiana, en la cual vamos a comprender lo que significa la apologética, cuál es su importancia, y estudiaremos la base de nuestra fe, de nuestra doctrina cristiana, para poder defender en lo que hemos creído. Amén. Como cristianos tenemos que tener algo bien claro: todos, ustedes y nosotros, tarde o temprano seremos cuestionados, seremos atacados y en ocasiones hasta ridiculizados por causa de nuestra fe en Cristo, ya que para muchas de las personas que aún no han conocido al Señor, el Evangelio, es decir, nuestra doctrina y nuestra fe, son locuras. Hechos capítulo 26, 24 nos dice: diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Es decir, si a Pablo lo cuestionaron y le dijeron algo parecido, a nosotros también quizás en muchas oportunidades nos lo han dicho. Amén. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. También en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por esto, hermanos, que es muy importante la apologética cristiana, pero comprendamos primeramente, en realidad, qué significa la palabra apologética. La palabra apologética viene del griego, que significa dar una defensa. Viene de una palabra griega que, como les dije anteriormente, significa, y repito, dar una defensa. Por lo tanto, la apologética cristiana es dar una defensa sólida y razonada de las verdades centrales de la fe y la doctrina cristiana. Ahora que ya conocemos lo que significa apologética cristiana, vamos a responder dos preguntas muy importantes. La primera: ¿por qué es importante la apologética cristiana? Y la segunda pregunta: ¿qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe y cómo podemos hacerlo? Amén. Ahora, ¿por qué es importante la apologética cristiana? Tenemos, hermanos, que saber que nuestro caminar en la vida cristiana nos encontraremos con muchas personas escépticas, es decir, incrédulas, que ponen en duda la existencia de Dios. También nos vamos a encontrar muchos críticos que dudan de la inspiración y de la veracidad de la Biblia. También nos podemos encontrar
entre otras cosas, con los falsos maestros que promueven doctrinas falsas y que niegan las verdades claves de la Biblia, es decir, las verdades clave de la fe cristiana. También encontraremos personas que tienen un deseo sincero de conocer la verdad. Por tanto, la apologética cristiana es importante, ¿para qué? Para hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado en la verdad por falsas doctrinas. Es decir, que la apologética cristiana, además de servir para que los que tienen la doctrina sana estén preparados para presentar una defensa en mansedumbre y como cristiano con la mejor de las reverencias, ¿no? También sirve para aquel que se ha extraviado en la fe, es decir, que ha tenido falsas doctrinas, para volver a la doctrina sana. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que la haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. ¿No es verdad? Es decir, que la apologética cristiana, como les dije, es importante también, además de para prepararnos para hacer volver el camino de Dios a aquellos que estaban extraviados. Otra de las cosas que para lo que nos puede servir la apologética cristiana es para que por medio de la sana doctrina y la evidencia bíblica podamos convencer a los que dudan. En Judas capítulo 1, versículos 21 y 22 nos dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Pero ¿cómo es que los podemos convencer? Con la sana doctrina y la evidencia bíblica. Es decir, nosotros no podemos tener por doctrina o no podemos dar algo, enseñar algo que no se encuentre en la Biblia. Amén. Es decir, que si hay alguien que duda, podemos convencerlo, pero lo podemos convencer mediante ¿qué? Mediante la sana doctrina y la evidencia bíblica. Esa es una de las importancias que tiene la apologética cristiana. También nos sirve para dejar en evidencia las falsas doctrinas que muchas veces son introducidas encubiertamente en la iglesia por falsos maestros. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. Es decir, hermanos, que hasta aquí hemos visto por qué es importante la apologética cristiana. Amén. Es decir, vimos que además de que nos sirve para prepararnos, para defender la sana doctrina, nos sirve para, por medio de esa sana doctrina y evidencia bíblica, convencer a los que dudan. Podemos también hacer volver al camino de Dios a aquellos que estaban extraviados, para presentar defensa basada en la palabra de Dios y convencer a los que contradicen en lo que hemos creído. También es otra de las importancias, amén. Y para dejar en evidencia las falsas doctrinas que muchas veces son introducidas por falsos maestros, amén. Es decir, que tiene mucha importancia la apologética cristiana y que nosotros debemos tenerla en cuenta para presentar esa defensa y para todas estas aspectos, todos estos aspectos de los que hemos hablado. Ahora, ¿qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? ¿Y cómo podemos hacerlo? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15, que leí anteriormente, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Dios del Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros. Amén. Es decir, hermanos, que esa defensa de nuestra fe y cómo podemos hacerlo tiene mucha importancia, que nosotros nos apoyemos en este texto de 1 de Pedro, capítulo 3, 14 y 15, porque nos está diciendo cómo es que tenemos que hacerlo y cómo tenemos que prepararnos. Amén. Definitivamente que no todo cristiano tiene que ser un experto en la apologética, pero sí es importante, hermanos, y escúchenme bien, que cada cristiano debe saber en lo que cree y por qué lo cree. Además, saber cuál es la base de su fe y de su doctrina, precisamente para poder presentar esa defensa sana de la que estamos hablando. Además, para presentar el mensaje del Evangelio, para poder compartir con otros y para poder defender su fe contra las mentiras y los ataques del enemigo, nosotros tenemos que prepararnos. No es que seamos masters en apologética, sino que debemos estar preparados, y les repito, para saber en qué creemos, por qué lo creemos, cuál es la base de nuestra fe y cuál es su doctrina. ¿Para qué? Para poder compartirlo con otros y defender nuestra fe de los ataques del enemigo contra mentiras, contra falsas doctrinas, etc. En el texto que leímos en cuestión nos dice que no tenemos que tener temor ni sentirnos conturbados. Ahora vamos a ver, cuando te dice no os amedrentéis ni os conturbéis, nos dice en el versículo 14 de 1 de Pedro capítulo 3, vamos a ver qué significa la palabra conturbar. Conturbar no es más que alterar el ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad y que no acierte ni siquiera a hablar. Y muchas veces nos hemos sentido así cuando alguien cuestiona, critica o ataca nuestra doctrina. Y es porque nos falta algo que en la vida cristiana es muy importante, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Es decir, que debemos tener conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Filipenses capítulo 1, versículo 9 nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en la ciencia y en todo conocimiento. Debemos entender una palabra muy importante. Debemos entender una frase, no diría una palabra, una frase muy importante. Y es que nunca vamos a poder defender lo que no conocemos. Por eso es que nos dice que debemos saber qué creemos, por qué lo creemos, cuál es la base de nuestra fe, cuál es la doctrina para poderlo compartir. No podemos ir a compartir el Evangelio si no tenemos un conocimiento mínimo de qué cosa es lo que creemos, por qué lo creemos, cuál es la base de nuestra fe y de nuestra doctrina. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos para poder recibir ese conocimiento del que estamos hablando? De la palabra de Dios y de la sana doctrina en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es estar siempre dispuestos a aprender y nunca llegar a pensar que ya lo sabemos todo y que conocemos todo sobre la palabra de Dios. En Santiago capítulo 3 versículo 1 les leo, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En 1 Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por tanto, debemos ser humildes también en el conocimiento, todos los días aprender, escuchar los estudios bíblicos, si tenemos dudas, preguntarle a los hermanos que más preparados están, al pastor, etc. Y no podemos creer, ¿no?, que lo sabemos todo. Ahora, ¿cómo es que podemos hacer esto? Es decir, ¿cómo es que necesitamos estar siempre dispuestos a aprender y nunca llegar a pensar que ya lo sabemos y lo conocemos todo sobre la palabra de Dios? ¿Cómo podemos entonces presentar esa defensa de nuestra fe cuando sea necesario? Tenemos que hacerlo con mansedumbre y respeto. Es lo primero, mansedumbre y respeto. Amén. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15,
Les leo, sino santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, les leo, les reitero, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense, no debemos atacar a nadie que piense diferente a nosotros. Amén. Regla número 1, no debemos atacar. El versículo dice mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre y reverencia? Debemos respetar y debemos ser humildes, debemos ser mansos. No debemos discutir porque queremos imponer nuestra doctrina y queremos explicar nuestra fe basado en los textos bíblicos, pero tenemos que tener muchísima paciencia, ser mansos y, como dice la palabra del Señor, debemos tener muchísimo respeto, ¿amén? Es decir, reverencia hacia todo el que demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. No debemos atacar, no debemos ofender. Recordemos que el Evangelio, hermanos, no se trata de ganar discusiones. Eso no es lo que estamos tratando de hacer. El Evangelio es para ganar almas para Cristo. No debemos discutir, amén. Tenemos que hacerlo sin pelear, sin dejarnos llevar por el enojo o queriendo imponer nuestra opinión por encima de la opinión de los demás. Amén. No lo debemos hacer con soberbia. Debemos recordar la palabra del Señor, que no es para pelear, sino para edificar. Fíjense, en Romanos capítulo 14, versículo 1, les leo. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No debemos hacer una contienda, cuando estamos defendiendo nuestra fe. Nosotros, como dice Primera de Pedro, versículo 14 y 15 del capítulo 3, debemos ser mansos. Amén. Fíjense, el 15 dice que debemos presentar la defensa que hacemos con mansedumbre y reverencia. Cuando estamos siendo mansos y reverentes ante todo el que nos demanda una razón de esperanza, nos está hablando de respeto, nos está hablando de humildad, nos está hablando en contra de la soberbia, en contra de la contienda y en contra de todas las cosas que pudieran denotar enojo, etc. Amén. Es decir, que debemos ser mansos. Fíjense, hasta aquí que hemos visto que no podemos pelear y que es importante tener el conocimiento y la preparación de la palabra de Dios para poder defender nuestra doctrina. Tenemos que hacerlo con sabiduría, sin atacar, como dije anteriormente, sin burla, sin menosprecio, sino con amor y autoridad del Señor. En Hechos capítulo 17, versículos 22 al 25 nos dice, y les leo: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjense, los magistrados ordenaron, ¿qué fue lo que hicieron? Ordenar, se les rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con vara, etc. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies del cepo. Pero a medianoche, ¿qué hicieron Pablo y Silas? ¿Se molestaron? No, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios y los presos estaban escuchando. Es decir, hermanos, que hasta aquí hemos visto que nosotros, aunque nos ataquen, aunque nos vituperen, aunque se burlen de nosotros, por nuestra doctrina, por nuestra fe, por nuestra manera de ver las cosas de Dios, nosotros no podemos enojarnos.
nosotros tenemos que defender nuestra doctrina, eso sí, nosotros tenemos que defender nuestra fe y nuestra doctrina, pero tenemos que hacerlo con mansedumbre, con reverencia. No debemos establecer una contienda, no debemos ser soberbios, debemos ser humildes, como le dije anteriormente, sin pelear, sin atacar. Es difícil porque somos seres humanos, pero tenemos que prepararnos en el conocimiento y con autoridad y con conocimiento usted puede ganar esa batalla. Amén. Es decir, que ya vimos que la apologética cristiana es muy importante y que la podemos utilizar precisamente para defender nuestra fe y nuestra doctrina, y en los próximos estudios vamos a aprender las bases bíblicas de estas principales doctrinas. Que Dios me los bendiga a todos, que el Señor me los bendiga abundantemente donde quiera que estén ahorita, y muchísimas gracias por la atención. Ojalá que este estudio bíblico les sirva de mucho. Bendito Dios. Gracias, hermano, y feliz tarde.